Vamos a hablar acerca de la famosa historia de los panes y los peces y vamos a leer detenidamente para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros repetimos lo que se nos ha enseñado sin investigar, sin curiosear. La multiplicación de los panes y los peces es el título que le han puesto a este pasaje de Juan 6, 1, 14. Juan es un libro místico. Así como nosotros tenemos un sueño y queremos que alguien nos ayude a descubrirlo, por decirlo así, entonces comenzamos a narrar el sueño que tuvimos detalle por detalle. No queremos omitir ningún detalle para que la persona que nos escuche nos pueda ayudar a interpretar dicho sueño. Tal es el caso de esta porción. Esa porción comienza, no lo voy a leer todo porque ya les dije la cita, Juan 6, del 1 al 14. Comienza diciendo que Jesús fue al otro lado del mar. Si trajará al otro lado. De hecho, si nos ceñimos a la tradición judía, esta porción debería llamarse el otro lado. Allí ya cambia completamente la perspectiva que podemos tener acerca de dicha enseñanza. Nos vamos a dar cuenta que nunca hubo multiplicación y siempre hablamos que Jesús, en ese caso el cristiano, multiplicó panes y peces. Pero si leemos detalladamente, nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Si el escritor detalla cosa por cosa, pasó al otro lado, lo seguía gran multitud, subió a la montaña, se sentó, había mucha hierba, gente con hambre, 2 panes, 2 peces, 5 peces, 2 peces, 5 panes, como sea en este caso, 12 cestas. ¿Por qué el escritor es tan radical a la hora de dejar pistas? Y es por eso que la arqueología no encuentra evidencias de estos sucesos, porque no son reales, son, digamos, sueños, entre comillas, para seguir con la narrativa que estoy trayendo. Son sueños, visiones de lo que ocurre en una persona cuando encarna la conciencia crística. Entonces, si no fue literal, es mucho mejor para nosotros porque nos da a entender que esto describe un proceso de la conciencia y no de un hombre histórico. Desafortunadamente, cada vez más se acentúan estos hechos de Jesús, hablemos en este caso, como verídicos y como reales, y dicen que él era un mago y en esta nueva era espiritual, que él vino de otro planeta, que porque iba a resetear este juego, en fin. Jesús fue un hombre que nació como todo hombre y que fue progresivamente despertando o alineando su conciencia crística, que obviamente tuvo una configuración biológica, genética, que lo ayudó, porque su mamá era una mujer, dice el video que compartí, virgen, una doncella, una mujer, y obviamente su padre con un deseo corregido, como enseña la Kabbalah. No quiero detenerme mucho en ese punto. Por lo tanto, esta porción nunca está hablando de comida, sino que lo que está enseñándonos es lo que ocurre cuando la conciencia crística encarna en cada ser humano. Entonces, la ausencia de evidencias arqueológicas no limita este mensaje, como te dije. Por el contrario, nos da un respiro, entender que eso es lo que ocurre en cada ser humano y que no debemos estar sujetos a adorar a un hombre que porque es Dios encarnado. Esa historia de Jesús, vuelvo y repito,
es la historia de la creación misma. En este caso la vamos a traer al ser humano. El verbo se hizo carne. Vuelvo, insisto con ese punto. Entonces, todas esas enseñanzas, milagros, suerte, dice Hermes Trismegisto, esos nombres lo ponen las personas cuando desconocen la ley de causa y efecto. Entonces, vamos a dejar, o al menos es mi intención, que dejemos de estar buscando historias y seguir textos literales, tanto el judío como el cristiano, judío mesiánico. Jesús era un maestro de Kabbalah iniciática. En su momento no era Kabbalah, porque pues siempre dicen las personas, pero que él no enseñó Kabbalah. Era la raíz de lo que hoy se conoce como Kabbalah, transmisión oral. Las parábolas hacen parte de la forma de enseñar la tradición oral, sabiduría oculta, evangelio, hoy conocida como Kabbalah. Yo no soy un maestro técnico. En un video dije que el Nuevo Testamento nos revela el Zohar y enseñanzas del Ari. No lo estoy hablando en una forma cronológica, lo hablo de una forma ontológica. Puedo decir también que el Zohar me revela el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento me revela el Zohar. Puedo decir que las enseñanzas del Ari me revelan el Nuevo Testamento, y puedo decir que el Nuevo Testamento me revelan las enseñanzas del Arizal en su forma ontológica, en su esencia misma, no en tiempos cronológicos, porque el dogmático dice que pero es que esto fue escrito en tal parte, esto fue otro. Yo no estoy hablando de teorías, ni hablo de dogmas, ni de teologías, hablo de la mística iniciática, esa que lleva al individuo, al ser humano, a la transformación, a reconocerse que es la conciencia encarnada. Entonces, vuelvo, insisto, no hay evidencias, eso no le quita verdad y no le quita profundidad a las enseñanzas. Muy bien, entonces, aquí comienza todo. Jesús fue al otro lado del mar. Yeshua, el Cristo, hablemos del Cristo, fue al otro lado del mar. Jesús, Yeshua, es arquetipo de una persona que alcanza su conciencia Cristo. ¿Cómo alcanzo la conciencia de Cristo? Cuando mi yo deja de ser rígido, cuando mi personaje, cuando ya no me identifico con mi personaje, cuando entiendo que el yo y mi personalidad son funciones de mi mente para poderme expresar en este mundo, pero que todos estamos sujetos como función de la gran conciencia. Entonces, cuando dejo de identificarme con mi yo, cuando dejo de identificarme con la dualidad de este mundo, el Cristo renace en nosotros. Entonces, ontológicamente, y el Zohar lo enseña, el otro lado, Sitra Hará. El Sitra Hará habla del lugar de los demonios, del lugar de las sombras, del lugar de la oscuridad. Entonces, cuando este pasaje nos dice que el Cristo pasó al otro lado, nos está diciendo que fue al lugar del inconsciente, al lugar de lo emocional, donde hay todas esas áreas de nuestras vidas no corregidas. Esos son los famosos demonios, lo no estructurado, lo fragmentado. Por lo tanto, cruzar el mar es cruzar el caos interno. Pasar al otro lado es pasar al caos interno. La conciencia crística no aparece en la superficie, aparece después de haber nosotros atravesado el inconsciente. Cuando pasamos a las sombras, no puede haber conciencia crística si no hemos atravesado nuestras sombras, si no nos hemos puesto de acuerdo con ellas.
debemos atravesar ese desorden espiritual, humano que tenemos. Continuamos con la enseñanza. Dice que le seguía gran multitud. Y esta multitud no son personas, porque no estamos hablando de algo literal, histórico. Estamos hablando de los movimientos de la conciencia. Entonces esta gran multitud son pensamientos, son emociones, son deseos. Esta multitud nos está hablando de los fragmentos del yo, de las necesidades internas. La multitud somos nosotros, pero cuando no nos hemos integrado, es cuando estamos fragmentados. Esa es la multitud. Entonces, lo que este texto nos está planteando, nos está enseñando es que cuando la conciencia empieza a elevarse, todo lo interno comienza a seguirla. Porque todo en nosotros busca orden, todo en nosotros busca coherencia, todo en nosotros busca sentido. Continuando con el texto, vamos la tercera línea. Lo estamos llevando todo a lo que realmente es el mensaje de esta enseñanza, al interior de nosotros. Pasar al otro lado es pasar al lado de nuestra sombra, al lado de nuestro inconsciente. Dice el texto, porque veían señales, dice que ni siquiera entendían. Y esto es poderoso. La multitud no entendían, simplemente veían. Y esto es psicológicamente profundo, porque la mayoría de las personas no siguen la verdad, siguen los efectos. Las personas siguen aquello que ven que hace bien, entre comillas, rápido. Entonces las personas buscan un alivio emocional ligero, una espiritualidad express. Las personas buscan una claridad momentánea, buscan experiencias espirituales, pero no han comprendido la fuente, simplemente por lo que ven. Veían señales. Job decía, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven. Es básicamente lo mismo, pero Job lo está trayendo a una profundidad que ya comprendió. Aquí simplemente estaban viendo sin comprender, sin entendimiento. Las señales, los milagros, entre comillas, porque no existe tal cosa llamada milagro, son los nombres que les damos los seres humanos a las cosas cuando no entendemos la ley de causa y efecto. Entonces, veían señales, por eso seguían. Donde hay multitudes, la gran mayoría están viendo señales, no están entendiendo. Hacemos esto porque nos va bien, al ego. Y como dije en alguna ocasión en un video, ¿quién dijo que porque estamos en un despertar nos tiene que ir bien? ¿Quién dijo que porque estamos estudiando metafísica, cabalá, nueva era, lo que sea, nos tiene que ir bien materialmente? Eso es el ego que quiere sentirse conforme. Ese es el ego que quiere sentirse estable, pleno, satisfecho, para que vean que mi trabajo espiritual está dando fruto. Falso. Dice la historia en este pasaje, veían señales. Nos enseña la Kabbalah iniciática que la conciencia fragmentada busca resultados, pero la conciencia crística busca comprensión. El resultado que deseamos rápido es porque nuestro sistema nervioso simpático es el que gobierna. Cuando buscamos comprensión, es nuestro sistema nervioso parasimpático
que está funcionando. Subió al monte. Ya he venido, en alguna ocasión enseñé acerca del monte. El monte siempre representa la elevación de conciencia, metáfora, porque pues la conciencia tampoco se eleva, la conciencia simplemente es. Más bien es entender, cuando hablamos de elevación de conciencia, lo que estamos hablando es de que nuestra personalidad comienza a perder fuerza, que nuestro yo comienza a perder fuerza. Eso es más bien lo que se quiere decir cuando se habla de elevación de conciencia, porque la conciencia no se eleva, la conciencia no se baja, la conciencia es. Entonces la elevación no es física, sino perceptiva. Subir al monte es salir del pensamiento automático, es salir de querer ver las cosas rápidamente como la multitud que veían. Subir al monte es comprender. La multitud busca ver para efectos rápidos. Subir al monte es buscar comprensión, salir del pensamiento automático, salir de la reacción emocional. Subir a la montaña es entrar en observación. Es allí donde debemos llegar nosotros para permitirnos un ascenso, observar. Debemos ser observadores. Observadores. Cuando observamos, tenemos preguntas y cuando nos preguntamos, hay respuestas. Y aquí hay un detalle importante. Dice, y se sentó allí con sus discípulos. Sentarse es estabilidad. La conciencia se eleva, se sienta, haya estabilidad. ¿Por qué? Porque está integrando, porque ha salido del pensamiento automático, porque ha salido de la reactividad emocional, porque es observador. Entonces, ¿qué pasa? Se sienta, se estabiliza el sistema nervioso. Ya el simpático no gobierna, sino que ahorita el parasimpático también comienza a funcionar. La conciencia crística no ocurre, no reacciona, no se agita, simplemente se establece, como el Ruach HaKodesh, no viene de afuera, se establece simplemente cuando la personalidad se regula, cuando pierde fuerza, cuando deja de sentirse el centro. Continúa la historia. ¿De dónde compramos pan? Dice uno de los discípulos, pero dice la historia que el Cristo ya sabía. Cristo dice ahorita, ¿qué hacemos? Dice la historia que el Cristo Jesús decía esto para probar. ¿Por qué? Porque está exponiendo una estructura interna. Recuerde que todo esto que estoy hablando está ocurriendo en nuestro interior. Yo no estoy hablando de una historia que nunca ocurrió. Estoy hablando de lo que ocurre en el interior. Creo que eso tiene mucho más valor para el ser humano, entender que eso nunca ocurrió. Nos quita cargas, nos quita un peso religioso de culpa, porque eso es lo que trae la religión, culpa, y nos devuelve esa fe, si lo podemos decir así, esa convicción de querer adherirnos a la divinidad, pero sin miedo, sino desde el amor, desde la libertad, si lo podemos llamar así. Entonces, aquí el Cristo está exponiendo una estructura interna. La mente racional, en este caso representada por Felipe, siempre piensa en escasez. La estructura, como Felipe, siempre dice, no alcanza nuestra mente, no es suficiente, se necesita más. Una estructura dominada por el ego. Felipe representa en nosotros la conciencia lógica, limitada por la percepción material. Hay muchos Felipes, muchos que se creen en Cristo, pero son Felipe, pensando que la espiritualidad está ligada a lo material. Y vuelvo e insisto, no tengo nada en contra de tener
cosas materiales, pero ese no es el mensaje. El mensaje no es que estoy bien espiritualmente porque tengo carro, porque tengo casa. Eso no es el mensaje. Pues existen personas con un nivel de despliegue mental, emocional supremamente elevado y viven cómodamente, no hay ningún problema con eso. Como hay otros que lo tienen, pero no materialmente, no viven cómodamente. Y eso no define su nivel espiritual, por decirlo de alguna forma, porque debo expresarme, pero me entienden. No hay niveles espirituales. El despertar que tanto se habla, no es un despertar que estaba dormido en la religión y ya me desperté, entonces ahorita dejé de comer esto, dejé de hacer esto. Eso no es despertar, eso es cambiar de personaje. Era cristiano, me pasé al judaísmo mesiánico, estás cambiando de personaje, mas no estás despertando. El despertar es hacer una pausa antes de reaccionar. El despertar es entender o ver la luz en medio del caos que estoy viviendo. Pueda que me fragmente en ese momento, no importa, pueda que reaccione, y eso no quiere decir que no esté despierto, pero ya entendí, wow, reaccioné. Me hago consciente, no ando en automático, me hago consciente con ese. Ese es el despertar. No soy más iluminado. Cuando hablas de despertar porque saliste de X religión e ingresaste a otra, no despertaste, cambiaste de personaje. Y el que sigue gobernando es el ego. Por lo tanto, la mente no puede resolver lo que pertenece a un nivel superior de conciencia. La famosa oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan nuestro de cada día. No está hablando de mucho. El pan de hoy, dámelo, que no me falte. 5 panes, 2 peces. El año anterior me enfoqué en este pasaje, en estos números. Por ahí les daré el link para que puedan mirarlo. Entonces, no estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de estructuras internas disponibles. El muchacho representa la parte humilde de cada persona. El muchacho representa la parte humilde de cada persona. Aquella parte que aún no está condicionada por el ego sofisticado. Eso representa el muchacho, la parte humilde. Y dice que esa parte sencilla que no está gobernada por el ego ofrece 5 panes y 2 peces. 5 panes habla de la estructura emocional. En el video anterior profundizo, les dejo el enlace para que lo puedan ver. De la capacidad de acción. Y los 2 peces habla de sabiduría, habla de entendimiento, de la intuición profunda. Pero lo más importante aquí no es el número como tal. En esta historia, en esta enseñanza, el video anterior profundizo en esos números. Lo importante en este pasaje es que esos 5 panes y 2 peces no fueron insuficientes. Y es aquí donde entra el punto importante. La conciencia crística no opera o no trabaja con abundancia previa. La conciencia crística de nosotros trabaja con la disponibilidad interna, no con la abundancia previa, sino con la disponibilidad. No se trata de cuánto tú sepas, no se trata de cuánto tú conozcas, se trata de la disponibilidad, de la coherencia interna de tu sistema nervioso que va a permitir que la conciencia crística pueda moverse. Eso es todo. En este verso hay algo muy profundo y muy revelador. Estoy al lado de la ventana y el sol va creciendo y la luz aumenta
y disminuye. Pero por favor, el mensaje es el importante. El mensaje nunca dice, si has seguido la lectura, nunca dice que esos 5 panes y esos 2 peces fueron multiplicados. No sé de dónde se inventaron eso. Nunca fueron multiplicados. Este pasaje simplemente dice que dio gracias y repartió. Y la tradición teológica, por supuesto, para darle el título de Dios, amplificó esto diciendo que fue un milagro de multiplicación. En ninguna parte del texto dice que lo multiplicó. Dio gracias y lo repartió. Y, por lo tanto, esto nos revela algo que cambia por completamente el panorama de lo que hemos venido conociendo hasta el momento. No necesitas más para que alcance. Necesitas otra forma de ver y habitar lo que ya tienes. El Midrash dice, ¿quién es rico? Aquel que se alegra con su porción. No necesitas más. Necesitas habitar lo que ya tienes. Necesitas habitar tu porción y ser feliz con tu porción. El ser humano siempre, cuando anda en función del ego, anda buscando más porque aquello que tiene ya no le satisface. Le satisface por un momento, pero luego se acaba. Entonces necesito otra cosa que me estimule. Lo alcanzo, ya no es suficiente, otra cosa que me estimule. ¿Por qué? Porque eso lo hace la conciencia reactiva. Jesús no está hablando de multiplicación. Lo repartió, dio gracias y lo repartió. Entonces, no necesitamos más para que alcance. Necesitamos otra forma de ver, entendimiento y habitar eso que tenemos en presencia, disfrutándolo, alegrarme con mi porción. Cuando alguien encarna la conciencia crística, y esto tampoco alcanzar conciencia crística es que nos han enseñado que un ser iluminado, que ya camina por las nubes. No. Si miramos la historia de Jesús, era un hombre común y corriente, comía, bebía, jugaba, se reía, lloraba, tenía miedo, un ser humano común y corriente, pero su organización biológica, estructural, funcional, el sistema nervioso, permitieron que ese Cristo surgiera en él. No es porque es que vino de otro planeta, que una nave lo trajo. Entonces, esos son mensajes de la nueva era que no trascienden a nada. Jesús nació aquí como hombre. Punto. No hay evidencias que haya nacido, que lo hayan traído en una nave, ni a María, ni a ninguno de esos hombres. Son mensajes que se van cambiando. El contenido es el mismo, pero los personajes van cambiando a lo largo de la historia. Antes la gente hablaba con ángeles, hoy hablan con pleyadianos, pero sigue siendo lo mismo. Están extrapolando algo que ocurre en el interior. Entonces, cuando alguien encarna la conciencia crística, deja de vivir desde el para mí. Entra en la lógica del flujo. Deja de acumular. Y eso es duro para el ego. Y comienza a distribuir. Y en ese momento ocurre algo paradójico. Mientras más da, más hay. No porque aparezca de la nada, sino porque entra en armonía con el flujo de la vida. Dio gracia, lo levantó y repartió. No multiplicó. Esos 5 panes y esos 2 peces los repartió. Y el milagro no fue que apareció más pan. El milagro fue que nadie sintió que faltaba. Obviamente estamos hablando de cosas internas, ¿no? No estamos hablando de literalmente qué multitud va a comer de 5 panes y 2 peces si la historia nos dice que no hubo multiplicación. Entonces, medita en aquello. Estamos hablando de estructuras, como te mencioné.
estructura emocional y estructura de pensamiento. Eso es lo que hace que nada falte, porque me alegro con mi porción. Hacer recostar a la gente. Dice que había mucha hierba, detalles, porque el escritor quería que los observadores observaran estos detalles y pudieran comprender el mensaje profundo de la historia. Y esto es simbólico, como todo el relato. Juan, está escrito en el libro de Juan, es un libro de símbolos, es un libro de símbolos. Recostarse significa rendirse. La hierba nos habla de lo natural, de lo orgánico, de lo vivo. Todos son símbolos. En un mensaje tan importante de milagros, de multiplicación de panes y de peces, el escritor va a poner que había mucha hierba. Observadores. Antes que ocurra la multiplicación, hay un orden. Primero, detener el movimiento interno, entrar en reposo. Segundo, salir del control. Y tercero, entrar en receptividad, volvernos cabalistas, en otras palabras. Número 1, detener el movimiento interno. Dejar de estar en el sistema nervioso simpático hiperactivo. Salir del lugar de control, sistema nervioso simpático. Y entrar en receptividad, sistema nervioso parasimpático. La abundancia no ocurre con la atención, ocurre en la rendición consciente, y abundancia en el interior. No ocurre porque medite ligero, porque necesito estas 6 letras, porque necesito dinero. No, ahí no ocurre la abundancia. Allí no ocurre la abundancia. La abundancia ocurre cuando me detengo, cuando estoy en silencio, cuando llegan a mí certidumbres que soy uno con el todo. Y no me llegó más dinero, pero con el que tengo sé vivir en armonía. Siguen estando los mismos problemas, pero los atravieso sin fragmentarme. Eso es abundancia. ¿Quién es rico? El que se alegra con su porción. Habiendo dado gracias. Y este es un punto también bien poderoso. Entonces, antes de multiplicar, antes de repartirlo, agradece. No dice que después, sino antes. Y esto rompe completamente la lógica del ego. Porque la conciencia crística no agradece por lo que ve, agradece por lo que reconoce. Gracias, Padre, por estas tribulaciones que me están pasando, porque están forjando en mí ese hombre ideal. Gracias, luz, porque este recipiente está siendo transformado para recibir más luz sin romperse. Y en todo momento, no en los momentos de alegría. Cuando tengo la capacidad de reconocer, tengo la capacidad de dar gracias. ¿Y la clave cuál es? Que la gratitud no es emoción, sino percepción de la totalidad. Percepción de la totalidad. Gracias, Dios. Y ese gracias muchas veces solamente basta con una respiración profunda y sostenida. Y la suelto. Gracias por todo. Gracias por este día. En paz me acuesto y en paz dormiré. Yo no digo esas cosas, sino un ejemplo. Una respiración profunda. Aquí estoy, uno con el todo.
repartió y todos comieron cuanto querían. Oiga, no solamente que les tocó un pedacito, sino que comieron hasta satisfacerse, y tanto así que sobró. ¿Y cuál es el milagro visto correctamente? No es que haya aparecido más comida, es que cambió la forma en que la realidad se organiza. Escucha bien, no apareció más comida, cambió la forma en que podemos percibir la realidad. Son cosas importantes. No apareció más, cambié la forma de percibir. Me alegro con mi porción. Soy rico porque me alegro con mi porción. Cuando la conciencia entra en coherencia, o cuando nuestro interior entra en coherencia, la experiencia de escasez desaparece, no porque haya aparecido más, no porque haya más cosas, sino porque hay menos fragmentación. Qué interesante. No apareció más. Mi yo deja de gobernar, se acaba la fragmentación. Me alegro con mi porción. 12 cestas sobrantes. Y esto es profundo. No solo alcanza, sino que sobra. Ponle lógica. Si no hubo multiplicación, porque el texto no lo dice en su forma literal, ¿cómo van a comer muchísimos? Dice que sin contar las mujeres y los niños, creo que solamente contaron los hombres. Porque no nos están relatando una historia literal. Entonces, cuando la conciencia está alineada, vuelvo y hablo metáforas, que la conciencia no se alinea, la conciencia es, más bien es la personalidad que se alinea. Entonces, cuando esa personalidad se alinea, la conciencia alineada, no solamente nos nutrimos nosotros, se nutre nuestro entorno y aún sigue quedando. Esas 12 cestas representan la totalidad estructurada, representan el orden completo, representan la integración del sistema. Entonces, para terminar, esto nunca se trató de comida. Este pasaje nunca está hablando de comida, ni de personas que tenían hambre y de un milagro de multiplicar panes y peces. No se nos detalla la multitud, porque no eran personas, son pensamientos, son emociones. Nunca se trató de un evento histórico. Este pasaje, como todos los de los milagros, si mal no lo recuerdo, cada milagro, entre comillas, comienza con la frase "y pasando Jesús al otro lado", y pasando Jesús al otro lado. Entonces, cuando nos narra la historia que Jesús pasó al otro lado, automáticamente identifica que está hablando del inconsciente. Así de sencillo. Entonces, esta historia se trata de lo que ocurre en nosotros cuando atravesamos el mar o pasamos al otro lado, que es el caos. Esta historia nos habla de nosotros cuando elevamos nuestra conciencia, representada por el monte. Nos habla del orden interior, representada por la multitud. Esta historia nos enseña que dejamos de operar desde la escasez, representada por Felipe, esa mente escasa. Y la mentalidad de escasez no tiene que ver porque haya mucho o haya poco. Tiene que ver con mi percepción de la realidad. Esta historia se trata de mí cuando entrego lo poco que creo tener, los panes y los peces. Y se trata de mí cuando entro en coherencia, cuando doy gracias. Entonces, cuando hago esto en mí, ocurre lo inevitable, lo que debemos esperar. La realidad deja de vivirse como carencia.
y comienza a experimentarse como abundancia. Por lo tanto, la carencia y la abundancia son percepciones de mi identidad, de mi ego, frente a la realidad. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En otras palabras, para mí me da igual, decía Pablo, que el Cristo me fortalece. ¿Quién es rico? El que se alegra con su suerte, que se alegra con su porción. Por lo tanto, la invitación es a ser observadores. Bendiciones, un abrazo, nos vemos.